Sermón 15. Solo de la cruz me glorío. Ese es el título de nuestro mensaje y es el último de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Saludos y bendiciones para todos, estimada iglesia. Hemos llegado al último mensaje de nuestra serie. En esta temporada han sido 4 maravillosos meses de un estudio profundo, versículo por versículo, del transformacional libro de los Gálatas. Vamos a estar estudiando este domingo el bloque del capítulo 6, el último, desde el versículo 11 hasta el versículo 18, y acompáñennos por favor para descubrir cuál es el mensaje que Pablo tiene acá para este grupo de iglesias allá en Galacia. Versículo 11. Mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Es la manera que Pablo escribe acá. Es una manera de decir, miren el gran mensaje que les he escrito. No se olviden de estas cosas. No se olviden de lo que les he enseñado. Llévenlas a la práctica, por favor. Yo mismo de mi propia mano las escribo y por favor pongan atención a este mensaje. Es lo que este hombre está tratando de decir al escribir, miren con cuán grandes letras les escribo. Y la razón por la cual él también dice de mi propia mano es porque se cree que en su vejez este hombre enfrentó algunos problemas, algunas dificultades de salud que le impedían poder estar escribiendo, y algunos de sus colaboradores eran quienes le escribían algunos escritos. Pero aquí en este versículo en particular, él está diciendo con cuán grandes letras les estoy escribiendo y de mi propia mano. En otras palabras, él dice, miren y recuerden siempre este tremendo mensaje que les he escrito en esta carta. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden. Solamente para no parecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo dice, todos los que están obligando a los gentiles a circuncidarse, todos los judaizantes que obligan, o los judíos que se han convertido, que están obligando a los demás a cumplir el sistema de la ley, lo hacen porque tienen miedo. Esa es la única razón por la cual lo están haciendo, porque tienen un tremendo miedo. Y son unos cobardes, porque tienen miedo a ser perseguidos. Pablo tenía esta convicción en su corazón de que no hay que temerle a los que matan el cuerpo, no hay que temerle al hombre, no hay que temerle a los que matan el cuerpo, porque al cuerpo le pueden hacer daño, pero al alma no le pueden hacer nada, según lo que dice también el versículo en el Evangelio. Pero Pablo dice, ustedes están dejando que estas personas los obliguen a circuncidarse, los están metiendo a ustedes en un sistema, y la razón por la cual ellos están haciendo esto es porque tienen temor a ser perseguidos. Tienen temor a ser perseguidos. Ellos obligaban a los Gálatas a esto solo para no ser perseguidos. Si Pablo predicara el judaísmo, Pablo no hubiese sufrido. Si Pablo hubiese predicado acerca de que por la ley la salvación es obtenida, él nunca hubiese sufrido. Pero ese no es el mensaje del reino de Dios. Esa no es parte del Evangelio. Y Pablo fue perseguido y sufrió persecución porque enseñó el mensaje de la cruz. Entonces, parte de la razón por la cual los judaizantes obligaban a circuncidar a los demás eran porque tenían miedo de ser perseguidos. Era un acto de cobardía. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Aquí el autor dice que ellos obligan a los demás a circuncidarse, pero ni siquiera ellos mismos pueden guardar la ley. Y si lo hacen para gloriarse de ellos mismos, para decir, miren, yo soy el perfecto, yo guardo la ley, yo hago esto otro. Pero es una pantalla, es una fachada, es una mentira, es una apariencia, porque nadie
de los que obligaban, ¿no es cierto?, a cumplir la ley, ellos tampoco la cumplían, ellos tampoco la vivían, y por eso Jesús los llamó de unos verdaderos hipócritas. Hablar de esto es costumbre y característico de los judaizantes, decir, tú tienes que hacerlo, tú tienes que obedecer, tú tienes que someterte, tú tienes que hacerlo. Pero de parte de ellos no había ninguna actitud, no había ningún sentido de responsabilidad por también guardar la ley, y por eso acá en el versículo 13 Pablo dice que los que obligan a circuncidar a los demás, ellos tampoco hacen lo que tienen que hacer, y si lo hacen solo para jactarse, solo para ser visto de los hombres, solo para que los demás vean y se den cuenta de que ellos están haciendo lo que están haciendo, pero delante de Dios es hipocresía, delante de Dios es mentira. Sabemos que a Dios nadie lo puede engañar. Qué tremendo lo que este hombre está diciendo acá. Y lo que va a decir en el versículo 14 es, pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No vamos a hablar mucho de este versículo porque es el versículo que vamos a usar para nuestra aplicación, y cuando lleguemos a nuestra aplicación lo vamos a deshuesar muy bien y lo vamos a dividir muy bien para que podamos entender el mensaje final de lo que este hombre está diciéndoles a los Gálatas. Pero en el versículo 15, él dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo bueno de gloriarse en Cristo, es lo que dice Pablo, es que no hay nada que se le compare. No hay nada que valga más, ni tampoco hay nada que sea más importante que la cruz de Cristo, que su verdad. Por eso dice el texto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que este hombre está diciendo acá es que no hay nada más importante que nacer de nuevo. No hay nada más importante que tener una nueva mente, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Lo de la ley, eso no vale. Lo de la circuncisión, eso no vale. Lo de guardar el sábado, eso queda atrás. Los rituales, el legalismo, el sistema, la burocracia de la ley, eso queda a un lado, y lo que vale en Cristo, lo verdaderamente importante, es nacer de nuevo, ser una nueva creación, dejar el mundo atrás, dejar el pecado atrás y entrar en una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que más importa estando en Cristo, ser una nueva criatura. Como dice el versículo, que las cosas viejas han pasado, las cosas antiguas han quedado atrás, y he aquí, todas son hechas nuevas. Qué importante lo que este hombre nos está enseñando acá en el versículo 15. Y el 16 se complementa con el 15 y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea para ellos y al Israel de Dios. ¿De cuál regla el autor nos está hablando acá? Él dice, y a los que anden conforme a esta nueva regla. ¿Cuál es la nueva regla? Ser una nueva creación. La nueva regla es ser como Cristo. Esa es la nueva regla, ser como Cristo. Ser nuevo, nacer de nuevo, nueva manera de pensar, nueva manera de vivir, nueva manera de sentir, nueva manera de tratar a las personas. Todo es nuevo, porque todo ha sido hecho nuevo. Entonces, para todos aquellos que andan en esta nueva regla que es la regla del Espíritu o la ley del Espíritu, Pablo dice, paz y misericordia. Bienaventurados son los que caminan conforme a esta nueva ley, a esta nueva regla, la regla de gloriarse, ¿no es cierto?, en la nueva vida en Cristo, la nueva regla de gloriarse en la cruz. De ellos, dijo Jesús, que era el reino de los cielos, de los que venían hacia Él, de los que venían a sus pies, de ellos es el reino. Y ellos verán su misericordia, la misericordia de Dios. Entonces son bendecidos
Son bienaventurados los que caminan en esta nueva ley espiritual que es ser una nueva creación. Y el versículo 17 nos dice, de aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y esto es lo último, ¿no es cierto?, que Pablo aquí escribió en los Gálatas. Bueno, si bien hasta el versículo 18, pero en términos de enseñanza o en términos de poder mostrar un mensaje, esto es lo último que Pablo dijo, porque ya lo último es simplemente su saludo final. Pero lo último que este hombre escribió fue, por favor, que ya nadie me fastidie, que ya nadie me moleste, que ya nadie venga a causarme estrés, porque en realidad yo ya he pagado el precio. Yo ya tengo en mí, y no solo en mi cuerpo, sino también en mi corazón, las marcas de Cristo. Tengo en mí las marcas de Cristo. ¿Qué le pasaba a Pablo? ¿Por qué Pablo termina de esta manera? ¿Por qué no Pablo termina de la manera característica, ¿no es cierto?, típica de un hombre que está contento, ¿no es cierto?, por lo que la audiencia está haciendo, un hombre que se muestra piadoso, un hombre que se muestra compasivo y perdonador, un hombre que se muestra con un corazón paternal diciendo, hijitos míos, les ruego, les pido, oro por ustedes, como de alguna manera han terminado las otras cartas. Pero ¿por qué Pablo no termina de esa manera aquí en Gálatas? Él da la sensación que está terminando disgustado, da la sensación que está terminando molesto, cargado, estresado, diciendo, de aquí en adelante que nadie me cause molestias. Por favor, es suficiente lo que yo he vivido, es suficiente lo que han hablado de mí, lo que me han criticado, es suficiente los padecimientos de los que he vivido. Por favor, ya que nadie me cause molestias. Yo ya traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. No tengo necesidad de pasar por cosas que me causen otra vez dificultad. Y esto es lo último que este hombre escribió. ¿Por qué se despidió de esta manera? En verdad, la razón está porque había enfrentado bastantes cosas difíciles. Pablo para este punto, para este momento, ya había enfrentado muchas dificultades. Y no hay nada de malo que él se despida de esta manera. Simplemente está dejando las cosas bien claras diciendo, tengo mucho trabajo por delante, tengo bastantes cosas por hacer, así que por favor no me molesten. Aquí está el mensaje, recíbanlo, obedézcanlo, llévenlo a la práctica y gloríense de la cruz y no de sus logros personales. Versículo 18, que es la bendición final. Pablo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Pablo siempre dice gracia y paz. Siempre dice la gracia o que la paz de Dios esté con ellos. Y lo lindo de esto es que aunque Pablo haya terminado escribiendo de una manera un poco disgustada, por decirlo así, siempre tiene la caballerosidad de decir gracia y paz. Siempre tiene la gentileza de decir gracia y paz. Y lo importante de esto es que es lo que más nosotros debemos de seguir, es lo que más debemos de buscar, es donde allí debemos permanecer. ¿A dónde? En la gracia de Dios. Por eso Él dice gracia para ustedes, porque es donde debemos de permanecer, es el lugar donde debemos de hacer morada, es el lugar donde debemos de hacer casa, el lugar donde debemos echar nuestras raíces, la gracia de Dios. Por eso Él dice gracia. Y lo otro que debemos de buscar es la paz de Dios. Por eso siempre Él dice gracia y paz. Si bien en sus finales, ¿no es cierto?, de cada carta lo deja bien claro, aunque acá solo menciona gracia, ¿no es cierto?, pero después de la gracia siempre viene o está, ¿no es cierto?, la paz. Entonces nosotros debemos también de buscar siempre la paz. Son dos palabras bien sencillas, bien simples, pero que tienen un gran significado en la vida espiritual. Por eso Pablo dice, gracia, hermanos, para ustedes. ¿Cuál? La gracia de Cristo.
que esté con su espíritu. Y Pablo dice, amén. La palabra amén significa que así sea. La palabra amén significa que se cumpla. La palabra amén significa que Dios responda a lo que estamos orando. Por eso siempre Él dice amén, es decir, que así sea, que se cumpla, que se convierta en una realidad. Ahora vayamos, por favor, a nuestra aplicación, que bien dijimos que nuestra aplicación es el versículo 14, así que vamos a leer una vez más el versículo 14 para entender cuál es el mensaje que Pablo está diciendo acá. 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 14. Pablo dice, yo no soy como los judíos o como los judaizantes, no soy hipócrita como ellos, no me glorío de mis logros personales, no me glorío de las cosas o de las capacidades que tengo o de mis propias habilidades, no soy un adicto al reconocimiento, no soy un adicto a los aplausos, no soy un adicto a siempre sentarme en las filas del frente. Esa no es mi meta, ese no es mi objetivo, dice Pablo. Mi jactancia no está en esas cosas. Mi jactancia, mi orgullo está en la cruz de Cristo, en lo que Él ha hecho por mí, en el hecho de que yo le conozca. Allí está mi jactancia, allí está mi orgullo, dice Pablo, en el hecho de que yo conozco a Dios, sé quién es Dios, sé lo que Él es para mí, lo que significa para mí. Por eso Él dice, si yo me glorío, lo hago por la cruz. No lo hago como los judaizantes que se glorían de sus propias obras, de sus propios logros. Esa es mi gloria, dice Pablo. ¿Y qué significa? Quiero que respondamos a la siguiente pregunta de aplicación. ¿Qué significa gloriarse de la cruz? Nosotros tenemos un versículo maravilloso que nos habla acerca de esto en el libro maravilloso también de Jeremías. En Jeremías 9:24 Dios le dijo al pueblo, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues esto es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Esto es lo que dice Jeremías 9:24. Dios mismo está diciendo que lo que a Él le agrada, que lo que a Él le gusta, es que su pueblo le conozca, es que su pueblo sepa quién es Él. Y esto se identifica con el versículo 14 de Gálatas, porque Pablo está diciendo, mi jactancia está en la cruz de Cristo. ¿En qué significa la cruz? Entender ese significado, entender ese propósito, entender ese poder de la cruz. Y lo que Dios aquí está diciendo es que si alguien se va a gloriar, que se gloríe, que se jacte, pero que se jacte en conocerme a mí, mi carácter, de la forma como yo actúo, mis atributos, mi naturaleza. Y esta es la jactancia de Pablo. No sus logros personales como ministro de Dios, ni tampoco su fama, sino el hecho de que ha cumplido una misión, y esa misión es revelar el poder de la cruz en 13 maravillosos libros, porque son 13 libros los que Pablo escribió, y esa es su jactancia, que en 13 libros él dio a conocer la verdad, él dio a conocer la sana doctrina, él dio a conocer a Dios. Según su conversión en Hechos 9, la jactancia de Pablo es que en ese encuentro, en el camino a Damasco y quedando ciego por 3 días, allí fue donde él verdaderamente conoció a Dios. Y después de eso, nunca dejó de enseñar acerca de Él. Y esa es su jactancia. Por eso Él dice, lejos esté de mí gloriarme de otras cosas, sino solamente de la cruz. Solamente de conocer a Dios, aspectos de su carácter. No conocer la Biblia, no conocer teología, ni conocer a profundidad las 5 doctrinas principales de la iglesia, las 5 doctrinas principales de la teología. No,
Ese no es el punto. Pablo no está diciendo aquí, yo soy el mejor teólogo, yo tengo un doctorado en teología, yo soy un hombre que tiene una gran influencia. Pablo no está diciendo aquí, después de que yo me muera, durante más de 2000 años, mis cartas van a ser objetos de estudio. No, él no está diciendo eso. Él solo está diciendo, yo me glorío de la cruz de Cristo. Yo me glorío nada más de conocer a Dios. Esa es toda mi jactancia. Por favor, entendamos la humildad y la profunda convicción con la que este hombre está escribiendo. No soy un adicto a la información, no soy un adicto al conocimiento. No se trata de eso, se trata de conocer a Dios. Se trata de entender quién es Dios. De eso se trata, dice Pablo. Nuestra segunda pregunta de aplicación que vamos a responder es que el mundo y nosotros no somos compatibles, porque eso es lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado para el mundo. Es decir, el mundo y Pablo no son compatibles. Pablo dice, si ustedes, Gálatas, quieren vivir en la verdadera libertad, deben de crucificar lo del mundo que hay dentro de ustedes. Para Pablo, lo que hay en el mundo no tiene ningún valor. Lo que hay allá afuera no tiene ningún valor. No hay nada de valor en el mundo que pueda seducir a Pablo para poder llenarlo como lo hace Dios. No hay química entre nosotros, dice Pablo, no hay química entre el mundo y yo. No hay empatía, no hay atracción entre el mundo y yo. No nos gustamos con el mundo. Ni a mí me gusta el mundo, ni yo le gusto al mundo, porque el mundo a mí me persigue. Entonces no hay conexión entre nosotros. Somos agua y aceite. Somos negativo y positivo. Pablo dice, yo traigo las marcas de Cristo, y esta es nuestra tercera pregunta de aplicación. Y esto lo dice obviamente en el versículo 17, pero él dice, yo traigo las marcas de Cristo. Y Pablo se compara y se identifica con los padecimientos de Cristo, con las cosas difíciles que él ha vivido durante su ministerio. Los azotes, el hambre, las persecuciones, las enfermedades, las cárceles, etc. Él dice, estas son las marcas que yo traigo. Estos son mis logros, estos son mis trofeos, estas son mis victorias. De esto me siento orgulloso porque nada ha sido en vano. Cada azote, cada hambre, cada prisión que he sufrido ha sido por un propósito y este es mi logro, esta es mi jactancia. Pero después Pablo va a decir algo muy interesante y dice, aunque yo sinceramente prefiero partir y estar con Dios, pero el tiempo no se ha llegado y tengo que estar acá con ustedes. Y Filipenses capítulo 1, versículo 22 al 25 nos habla acerca de esto. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, es decir, quedar en este cuerpo y aquí en la tierra, me es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y para su gozo de la fe. ¿Qué persona hoy en día te va a decir esto? ¿Qué persona hoy en día va a preferir, ¿no es cierto?, quedarse acá en la tierra cumpliendo el arduo trabajo de la misión de Dios, del llamado de Dios? Preferir seguir acá a estar allá en la eternidad con el Padre, donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor, y todo es felicidad y alegría y vida eterna, todo es plenitud. Pablo dice, de mí pueden decir lo que quieran mis opositores, pero me da igual, porque yo sé cuáles son mis marcas, yo sé cuáles son mis objetivos. Las marcas de Cristo me dicen cada día quién soy y lo que tengo que hacer y cuál es mi misión acá en la tierra. Entonces Pablo dice, yo traigo las marcas de Cristo y que nadie me moleste, que nadie me diga nada, porque
sé cuál es mi misión. Y ahora tenemos estas tres preguntas. Y quiero decir de que si nosotros queremos permanecer en este llamamiento de la libertad que Dios nos ha hecho, según el libro de Gálatas, ese llamamiento a libertad, nosotros debemos de hacernos estas preguntas. ¿Qué significa para mí gloriarme? ¿Qué significa gloriarse en la cruz para mí? ¿En qué yo me estoy gloriando? ¿Cuáles son las cosas de las que traen a mí jactancia? No debería de ser absolutamente nada más que la cruz de Cristo, que conocer a Dios. No debería de traer ni producir jactancia nada más en tu vida que tener una relación fuerte, estrecha y llena de fuego con Cristo. Nuestra segunda pregunta dice que si hemos crucificado lo del mundo que hay en nosotros. Si yo quiero vivir en esa libertad, yo debo de morir al mundo, yo debo de morir a mí mismo y debo de crucificar mi carne y lo que hay del mundo en mí. Y nuestra tercera pregunta dice, ¿cuáles son las marcas que llevo conmigo? Las marcas de Cristo. ¿Cuáles son las marcas que tú tienes de Cristo? Porque seguir a Cristo significa tener marcas, tener algunas marcas allí como las tenía Pablo, y esas marcas te dicen quién eres, esas marcas te dicen cuál es tu misión y cuál es tu propósito aquí en la tierra. Entonces, si nosotros, en conclusión y para entrar a nuestro cierre, si nosotros queremos vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, o como es el título de nuestra serie, a libertad fuimos llamados, si yo quiero ser libre, yo debo de crucificar el mundo en mí. Yo debo de crucificar lo del mundo en mí. Yo debo de gloriarme solamente en la cruz de Cristo, solamente en conocer a Dios. Y yo debo de ver esas marcas que hay en mí que me dicen quién soy, para dónde vengo y para dónde voy. Al yo vivir en estos principios, al yo vivir en este mensaje que Pablo nos está mostrando acá, entonces yo voy a experimentar la libertad y la plenitud en Cristo. Señor, te damos gracias por esta serie. Te damos gracias por 15 mensajes que hemos estudiado en 4 meses, versículo por versículo, profundizando en las riquezas de las Escrituras. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que has sembrado, por lo que has producido, por el impacto eterno que has provocado, Señor, en nuestras vidas a través de este estudio. Continúa bendiciendo y continúa edificando a tu iglesia aquí en Chile. Continúa edificando a Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Pichilemu. Oramos, Señor, para que tu Espíritu continúe formándonos, para que la guianza de tu Espíritu nos continúe llevando a los pies de Cristo. Ayúdanos a ser más como tú, ayúdanos a ser más santos, a ser más íntegros, a ser más como la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser aceptados delante de ti. Te bendecimos, Señor, y oramos que esta serie haya tenido, Señor, ese impacto eterno en tu iglesia. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Y que la gloria, Señor, sea para ti siempre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima serie que vamos a estar enseñando. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.